Nos encontramos en el mejor momento para tener acceso a la información y aprender cualquier cosa de lo que queramos saber más. Desde biología, historia, finanzas, hasta adquirir alguna habilidad como programar o crear contenidos de cualquier tipo. Pero hay tanta información que el proceso de investigar, organizar toda la información y ponerlo en práctica se hace más complejo. Por ello, en este vídeo estaremos viendo 5 inteligencias artificiales de Google que te permitirán trazar un plan de estudio, relacionar conceptos relevantes, interactuar con la información charlando con esta directamente e incluso poner en práctica lo aprendido. Lo mejor es que todas las inteligencias artificiales que veremos parece mentira, pero lo vas a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a comenzar con una inteligencia artificial que nos permite reconvertir cualquier tipo de información que tengamos en un debate generado por inteligencia artificial para que aprender sea algo mucho más ameno. Y para hacerlo posible tenemos que saltar a la plataforma de Illumina, una herramienta que cuando cliques sobre el primer enlace en la descripción aterrizarías a esta página de aquí, desde donde podrás ver diferentes debates acorde a diferentes tipos de información que vas a poder previsualizar simplemente dándole al play. Desde aquí se te va a abrir una especie de audio teniendo 2 voces narradas que estarían leyendo toda la transcripción que te encontrarás a mano derecha. Como estás viendo por aquí, el resultado está en inglés, pero esto lo vamos a poder poner en español. Antes de nada, ten en cuenta que quizás tengas que hacer una pequeña lista de espera, simplemente te tienes que clicar aquí, rellenar con tu información y subirla. Pero realmente hay un truco para que puedas saltar toda esta espera y la puedas utilizar al instante. Y el truco sería utilizar una VPN. Yo en mi caso utilizo esta, que se llama NordVPN, que te voy a dejar abajo un enlace en la descripción, pero realmente hay otras alternativas gratuitas que también te dejaré por ahí. Desde aquí, lo importante es simular que estamos en Estados Unidos. Así que yo aquí voy a seleccionar esa ubicación y ya estando conectado, si recargo la página, pues automáticamente ya tendríamos la opción de poder empezar a generar. Así aquí le daríamos un clic a Start Generating y ahora le podríamos poner la URL de aquello que necesitemos aprender. Yo aquí en mi caso, a modo de prueba, voy a subir este artículo que tengo de mi blog, en donde hablo de inteligencias artificiales de vídeo. Por lo que pegaré aquí la URL y le doy al más. Y ahora desde aquí, pues puedo definir cómo quiero que sea ese diálogo del debate que se vaya a generar. Puedo ponerlo con un tono casual, formal, guiado, que esto de hecho lo vas a poder modificar para que los objetivos de esa conversación estén a tu gusto. Y también fíjate que en cada uno de estos estilos que te estaba comentando hay veces que cambian las voces. Pero aquí la opción que más me gusta sería la última, que es un formato libre, desde donde nosotros vamos a poder elegir cualquier voz a nuestro gusto. Por ejemplo, si clico con la primera se escucharía así. The rabbit pulled out a watch and muttered, "Oh dear, I'm late." La segunda se escucharía así. The rabbit pulled out a watch and muttered, "Oh dear, I'm late." Así aquí realmente pues podremos escoger cualquiera de todas estas voces que nos aparecen para el entrevistador y la persona que está de invitada. Así que yo voy a seleccionar esta primera y en segundo lugar una que se llama Aura. Ahora, tal y como lo dejamos, si le diésemos cualquier instrucción como el objetivo en el que queremos que se centren en ese debate, realmente nos lo va a hacer en inglés, pero aquí está el truco. Ya que aquí, más allá de poner nuestros intereses, le podremos escribir algo como habla en español y le insistimos diciéndole que el único idioma que debe de hablar es el español. Aquí adicionalmente le podrías poner otras cosas como que se centren en la parte más práctica o más teórica, aunque yo lo voy a estar dejando simplemente así y le doy a generar. Aquí ya se me empezaría a generar y ten en cuenta que suele tardar en torno a 30 segundos. Mientras se va generando, te quiero mencionar también que esta herramienta es de las pocas que no es ilimitada, pero realmente el límite es bastante grande, ya que nos van a permitir hacer 20 creaciones de forma diaria, así que realmente no es poco. Bien, pues unos 30 segundos más tarde ya tendremos aquí nuestro debate creado que tiene una duración de 6 minutos y le voy a dar al play para escuchar un poquito a ver qué tal. Videos impresionantes con IA gratis. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué herramientas existen? ¿Y cuáles son sus pros y contras? Exacto. Hay varias opciones, algunas muy intuitivas, otras que requieren un poco más de aprendizaje. Y fíjate por un momento cómo están interactuando estas dos voces generadas por inteligencia artificial, pero que realmente lo hacen muy natural, incluso con las esperas típicas y muletillas que podría tener una persona. Pero es que aquí, más allá de escuchar todo esto en formato debate de cualquier tipo de recurso que le hayamos pasado porque lo tengamos que estudiar, también le podríamos hacer preguntas concretas. Para ello, nosotros podríamos levantar la mano simplemente clicando aquí y ahora le podríamos hacer una pregunta que nos la van a estar respondiendo en ese debate, pero de una información concreta que nosotros necesitemos, como por ejemplo, cuáles son las limitaciones de la IA gratis. Yo aquí, si le doy a enviar, automáticamente nos la habría respondido por aquí y en el caso que lo queramos traducir, pues realmente podríamos clicar en botón derecho y traducir a español. Y de esta forma, pues lo podríamos previsualizar también en nuestro idioma. Ahora bien, existe otra inteligencia artificial de Google que nos va a permitir entrar en el debate, pero con nuestra propia voz. Y para ello, saltemos al siguiente bloque.
Con la siguiente herramienta no solamente vamos a intervenir en el debate, sino que además tienen una suite completa de funcionalidades de inteligencia artificial que nos va a facilitar mucho el tener que aprender algo. Para verlo, tendríamos que saltar a Notebook LM, una herramienta que ya estuvimos viendo en este vídeo de aquí, junto a otras plataformas como generar presentaciones por inteligencia artificial e incluso infografías en cuestión de segundos, pero es que ahora Notebook LM ha mejorado bastante e incluso ha cambiado toda la interfaz. Así que para poder ver cómo funciona ahora con el nuevo modelo de Gemini 2.0, vamos a clicar en Prueba Notebook LM. Desde aquí ahora nosotros tenemos que crear un nuevo cuaderno, así que le vamos a dar a crear, y es que desde este apartado le vamos a poder pasar todos los recursos que nosotros necesitemos investigar, ya son documentos de nuestro Drive, enlaces de sitios web, de vídeos de YouTube o incluso pegar directamente un texto que nosotros tengamos. Aquí tú ten en cuenta que vas a poder subir hasta 50 documentos, que realmente es un límite bastante alto. Y yo aquí, para ponerlo a prueba, acabo de buscar en internet un PDF sobre la evolución humana y lo voy a poner bien a prueba, ya que realmente le voy a subir esta imagen de aquí, que solamente tiene una página, el PDF, para ver si es capaz de visualizar de forma organizada toda esta información, que de un vistazo pues realmente tenemos muchos elementos un poquito desorganizados. Así que cogiendo la URL, si clico en sitio web y le pego la URL de este PDF, al clicar en insertar, ya automáticamente va a empezar a extraer toda la información de ese PDF, y conforme te lo estaba diciendo, que además no hemos hecho ningún corte, en cuestión de unos segundos nos está describiendo al detalle toda la información de ese PDF que le acabamos de adjuntar. Antes de nada yo voy a clicar en configuración y voy a seleccionar el modo oscuro, ya que me gusta muchísimo más así. Desde aquí ten en cuenta que más allá de tener este pequeño resumen, también podríamos generar un debate. Aquí es importante que tengamos en cuenta que solamente está en inglés, pero nuevamente podemos hacer el mismo truco. Así que yo puedo clicar en personalizar y sobre las instrucciones le pondría exactamente el mismo prompt que antes, que por cierto también te lo voy a dejar abajo en la descripción. Yo aquí, si clico en generar, pues automáticamente generaría este audio, pero debes tener en cuenta que en esta plataforma sí que puede tardar algunos minutos, normalmente en torno a 4. Así que mientras estás generando te voy a mostrar estas otras funcionalidades que están súper bien, ya que más allá de poder nosotros seguir enriqueciendo todo este cuaderno, añadiendo una nota, clicando aquí, de una forma manual que nosotros podríamos escribir como estás viendo, realmente las notas también las va a poder hacer la inteligencia artificial por nosotros. Aquí yo de hecho, si vuelvo al estudio, pues fíjate que tenemos 4 opciones, como es que nos genere una guía de estudio de la información que le hayamos adjuntado, documentos resúmenes, que nos haga preguntas frecuentes o que incluso nos genere un documento con una cronología de toda la información que tengamos ahí. Aquí de hecho tengo algo de curiosidad porque toda la cronología estaba bastante desorganizada, así que voy a clicar en esta opción de cronología, que como puedes estar viendo por aquí ya no lo empezaría a generar, y a ver si nos lo hace bien. Y ya por aquí veo que ya tenemos generada la cronología y el audio, así que empezando por la cronología, fíjate cómo tenemos aquí toda la información estructurada desde los años antes de Cristo y cómo va avanzando a lo largo del tiempo. Aquí también nos describe los principales personajes que aparecen en ese PDF, que aquí como puedes ver pues estarían todos, y realmente pues fíjate cómo podemos hacer este tipo de anotaciones, bueno, o realmente cómo la IA puede hacer estas anotaciones por nosotros. Nada mal, pero bueno, vamos ahora para atrás, que vamos a ver que tenemos nuevamente aquí un audio, así que vamos a escuchar unos segundos. Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hola. ¿Listos para una inmersión profunda en la evolución humana? Por supuesto. Un tema fascinante. Hoy nos basamos en un artículo del Museo de la Evolución Humana, un viaje por millones de años para entender nuestros orígenes. ¡Uf! Millones de años. Sí. Fíjate de nuevo lo bien que están interactuando estas dos voces generadas por inteligencia artificial, y aunque aquí no vamos a poder elegir voces concretas que queríamos, como en la anterior plataforma, sí que tenemos el valor añadido de que vamos a poder interactuar entrando directamente en ese debate con nuestra voz. Así que para ello le voy a dar a este botón, que es una funcionalidad beta, permito el acceso al micrófono, y ahora le voy a dar al play. Voy a dejar que hablen un poco y fíjate que yo en un momento dado le voy a dar a este botón de unirme. Aquí lo que va a simular es como si yo levantase la mano y ellos me vieran y me van a preguntar de si necesito algo. Aquí sí que es cierto que hay veces que hablan en inglés porque esta funcionalidad está en beta y se lía un poco entre el español y el inglés, pero vamos a ver cómo funciona. Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hola. ¿Listos para una inmersión profunda en la evolución humana? Por supuesto. Un tema fascinante. Oh, wait, someone wants to join. Hey, go for it. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Qué bueno que tú hiciste la conversación. Sí, nos encanta que estés aquí. Todo bien por tu lado. Queríamos hablar de cómo la paleontología intenta reconstruir nuestro árbol genealógico. Exacto. Y de cómo el bipedismo, caminar en 2 patas, nos separó de los chimpancés y gorilas. Un cambio crucial en nuestra evolución. ¿Qué te parece esta idea? Sí. Imaginen retroceder en el tiempo. Bueno, lo voy a poner aquí en pausa y fíjate lo bien que interactúan conmigo, que parecen que son humanos directamente.
pero realmente todo esto es inteligencia artificial pura y dura. Aquí me estoy imaginando esas épocas de estudio que yo tenía y es que realmente estando solo te puedes buscar al mejor compañero, que en este caso podría ser una inteligencia artificial, e interactuar y aprender de forma conjunta. Ahora bien, ahora te voy a mostrar el lado malo y es que se nota que está en fase beta, ya que si yo ahora le hago una pregunta específica, ahora vas a ver que me habla en inglés, pero sí que es cierto que si le hablas directamente en inglés, porque es un idioma que te manejes bien, pues la plataforma realmente funcionaría correctamente. Pero ya aquí, como somos españoles, le voy a hablar en español una pregunta específica y vas a ver cómo se lee un poquito con el idioma. Así que nuevamente le voy a dar al play y le voy a hacer la pregunta. Eran nuestros ancestros. Casi como una película, ¿no? Totalmente. Hola, mira, te quería hacer una pregunta. ¿Quiénes eran nuestros ancestros? Oh, entiendo. El tema de la evolución puede ser un poco abrumador. Sí, muchísimos años y muchísimos cambios. Es normal sentirse un poco así. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a desglosarlo. Lo que es importante recordar es que es un proceso largo. Y con muchos detalles, claro, pero vamos paso a paso. Vamos a ver si podemos poner la atención en contexto. Oh, yeah. Go on. Oye, perdona, mira, tenía una pregunta. ¿Me podrías hablar más sobre los homínidos? Homínidos, sí, esa es una palabra clave aquí. Exacto. Es de lo que estamos hablando hoy. Para aclarar, los homínidos somos nosotros y nuestros ancestros. Sí, desde los australopithecus hasta nosotros, los Homo sapiens. El artículo menciona que todos somos primates, pero somos la única especie. Bueno, y aquí lo acabo de parar porque parece que la plataforma de Notebook LM se quiere lucir bien en cámara, pero te tengo que reconocer que detrás de las cámaras, en las pruebas que he estado haciendo estos días, cuando le hacía preguntas específicas, normalmente me empezaba a responder en inglés y con información distinta a la que yo le había preguntado, aunque ahora sí que es cierto que todas las pruebas que estoy haciendo lo está haciendo a la perfección. Por lo que ten en cuenta esto y oye, quizás ya lo han actualizado y funciona bien. Para sacarle todo el partido ahora voy a crear un cuaderno similar pero con mucha información más. Así que yo aquí ya lo he preparado, que más allá del PDF que hemos visto antes, pues le he subido artículos de blog, le he subido también un vídeo de YouTube que tenía bastantes visualizaciones de esta temática y otros PDFs en conjunto. Aquí en concreto tenemos ahora mismo 5 fuentes y de la misma forma pues vamos a poder interactuar teniendo este debate, que a mí me parece la forma más interesante y divertida de aprender algo, y nuevamente pudiendo crear nuevos documentos. Antes hemos visto el de la cronología, así que ahora vamos a ver cómo hace la guía de estudio, así que le voy a dar un clic y unos 10 segundos más tarde pues ya tendré aquí mi guía, así que voy a clicar y fíjate cómo nos pone el paso a paso de lo que tendremos que hacer, teniendo por aquí un cuestionario de respuestas cortas que no tendremos que responder. Luego más para abajo veo que después de estas 20 preguntas también nos pone algunas preguntas para ensayo y además aquí abajo fíjate que interesante, tenemos un glosario de los términos clave que aparecen en esa documentación de todas las fuentes que tenemos por aquí. Aquí de hecho veo palabras claves que realmente podría ser muy interesante para un estudiante o persona que tenga un hobby que quiera aprender más sobre toda esa información que se le ha puesto pero de forma estructurada. Y aparte de la guía de estudio, pues volviendo para atrás, fíjate que tenemos el de documento de resumen, así que le voy a dar un clic y segundo más tarde pues tendríamos este otro documento en donde tenemos los temas centrales y hallazgos clave de toda la información que le hemos puesto, aquí dividido por bloques y bastante bien organizado. Y si nos vamos para abajo del todo, pues también tendremos un apartado de conclusiones, así que aquí realmente pues algo bastante bien organizado. Por último tenemos el de las preguntas frecuentes, que le acabo de dar un clic para que se empiece a generar, ya que me parece algo clave para poder seguir practicando sobre toda esa teoría que estemos viendo. Aquí ya de hecho se acaba de crear y fíjate todas las preguntas que nos estaría haciendo la inteligencia artificial con sus respuestas para que nosotros podamos seguir practicando. Pero para practicar de verdad lo mejor sería la siguiente plataforma en donde vamos a hacer videollamadas con la inteligencia artificial. Pero antes de ver cómo hacerlo, ten en cuenta que también podrás hacerlas conmigo para poder aprender sobre inteligencia artificial en tiempo récord. Esto es posible para los alumnos del curso que empieza a principios de enero, que por cierto ahora tiene además una promoción especial por ser Navidad en donde te podrás descontar 100 euros menos con el cupón Navidad 100. Aprovecha y reserva tu plaza porque quedan pocas. Y ahora veamos el siguiente bloque. Ya podemos interactuar por videollamadas con uno de los modelos más avanzados, que es el de Gemini 2.0, y para verlo tenemos que saltar a la plataforma de AI Studio, una herramienta de Google que ya estuvimos viendo en detalle en este vídeo de aquí, junto a otra plataforma que controla tu ordenador para que haga el trabajo por ti, pero es que ahora lo vamos a centrar en cómo realmente nos puede servir para seguir aprendiendo cualquier cosa. Y es que si no has visto ese vídeo, ten en cuenta que de esta plataforma tú vas a poder compartirle la pantalla de tu ordenador para que a tiempo real la inteligencia artificial esté viendo lo que tú estés viendo también, para que te pueda asistir en
cualquier cosa, o incluso te pueda ver a través de la webcam para tener una interacción un poco más personal. Y los aplicativos de esto realmente son muchos, ya que entre otras cosas pues podríamos aprender un idioma y decirle que nos diga cuál es la traducción de algo que estemos sujetando, y de esta forma pues simular que estamos con un tutor que tenga conocimientos en aquello que nosotros queramos aprender, pero de forma gratuita e ilimitada con esta herramienta. Así que yo aquí voy a hacer una videollamada rápida diciéndole que quiero aprender inglés y le voy a poner diferentes objetos para que me diga la traducción, para que puedas ver cómo puede ser esta interacción. Por lo que aquí vamos a clicar en videollamada, le doy acceso a mi cámara y vamos a ver qué tal. Hola, necesito que hables todo el rato en español. Entendido. Te hablaré en español todo el tiempo. ¿Hay algo específico de lo que quieras que hable? Sí, la verdad que me gustaría aprender inglés, así que te voy a poner diferentes objetos por mi pantalla para que me diga su traducción. Comprendo. ¿Quieres practicar inglés? Me mostrarás objetos en la pantalla y yo Sí. te daré la traducción. Mira, perdona, ahora lo que estoy sujetando en mi mano, ¿cómo se diría esto en inglés? Claro, lo que tienes en la mano es un charger o power adapter. ¿Hay algo más que quieras saber sobre este objeto o pasamos a otro? Vamos a pasar a otro. Dime la traducción de esto que tengo en mi mano. De acuerdo, eso es un plant pot o planter. ¿Quieres que sigamos con otro objeto? No, vamos a mantener este y me gustaría que me dijeras 3 sinónimos en inglés de esa palabra que me acabas de decir. Está bien, para plant pot o planter puedes usar flower pot, container y vessel. ¿Te gustaría practicar con otra palabra? No, realmente, fíjate, como me has dicho la traducción de esta planta, me gustaría que me dijeses una lista de 10 tipos de plantas, pero que me la pongas en inglés y su traducción en español, para que pueda seguir practicando. De acuerdo, te daré una lista de 10 tipos de plantas en inglés y español. Aquivea. 1. Rose rosa. 2. Sunflower. Girasol. 3. Tulip. Tulipan. 4. Cactus. Cactus. 5. Orchid, orchidea. 6. Daisy margarita. 7. Lavender, lavanda. Vale, perdona, me queda claro. Ahora me gustaría que me dijeses si pronuncio bien la palabra flor en inglés, ¿vale? Absolutamente. Pronuncia la palabra flower en inglés. ¿Quieres que te diga si Sí, la voy a decir. Flower. la pronunciaste muy bien? Flower. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Espera, voy a repetir nuevo la palabra en inglés. Flower. Veo que quieres practicar. La pronunciación correcta es flower. ¿Quieres seguir practicando esta palabra? Sí, dime si la digo bien. Flower. Muy bien, flower es la pronunciación correcta. ¿Quieres seguir practicando con otra palabra? Vale, y yo voy a colgar por aquí, ya que realmente ya tenemos un vídeo dedicado con esta plataforma donde la vimos en todo detalle, pero fíjate de qué forma tan fácil yo voy a poder interactuar con esta inteligencia artificial como si estuviese aquí conmigo diciéndole, oye, ¿cuál es la traducción de esto? Dime sinónimo, dime si pronuncio bien. Y realmente ahora es más fácil que nunca pues aprender cualquier cosa, entre otras cosas un nuevo idioma. De aquí hemos visto la opción de vernos a través de la cámara, pero ten en cuenta que si clicaras en la opción de screen, pues estaría viendo todo lo que esté en tu pantalla, pero de esto me lo voy a reservar para que revises el vídeo que te he recomendado antes, ya que ahora te quiero mostrar la siguiente herramienta de Google, que nuevamente es gratuita e ilimitada y es súper interesante. La siguiente herramienta es una inteligencia artificial específicamente creada para aprender nuevos temas y profundizar en estos de forma ágil. Y para conocerla tenemos que ser la plataforma de Learnabout, una herramienta que nuevamente no está disponible en todos los países, pero si hacemos el mismo truco que hemos visto al principio de seleccionar otra ubicación como la de Estados Unidos, al recargar la página con nuestra VPN, pues ya no dejaría utilizarla. Así que aquí, para poner la prueba, voy a clicar en Try Learnabout y desde aquí fíjate todos los ejemplos que nos ponen, ya que podremos aprender sobre historia, crecimiento personal, jardinería, arte, ciencia, biología y un sinfín de cosas. Para que pueda ver su funcionamiento, yo le voy a hacer ahora una pregunta muy específica, como es este ejemplo de aquí, en donde le vamos a preguntar cuál ha sido la ola más grande surfeada. Así que le voy a dar un clic y fíjate ahora lo que pasa. Por un lado, nos empieza aquí a describir una pequeña descripción de aquello que le hemos preguntado. Aquí además nos añade diferentes imágenes e información relevante. Luego por aquí abajo nos pone más recursos para que podamos seguir investigando y desde aquí tenemos diferentes botones para poder seguir profundizando. Por un lado, haciendo más simple esta información. Por el contrario, que la extienda más o que nos dé más imágenes de esto en concreto. También le podríamos hacer preguntas concretas de esta temática y seguir profundizando aquí. En el lado izquierdo, fíjate que tenemos también diferente información. Pero para que lo podamos ver de una forma más clara, voy a clicar en el botón derecho y voy a seleccionar aquí traducir a español, que esto es algo que también vas a poder hacer tú. Y de esta forma, pues podemos ver que nos habla dentro de la temática de olas grandes, que podemos seguir investigando sobre entender cómo se forman estas olas gigantes
gigantes, que realmente me parece algo muy interesante para esta temática. También nos sugiere que profundicemos más sobre los desafíos y riesgos de hacer surf con olas gigantes y también que nos explique el significado cultural de este deporte con las olas grandes. Aquí yo voy a volver al inglés para que no se rompa cómo se visualiza esto y voy a clicar en una de las opciones para que vea cómo actúa. Yo aquí le voy a pedir más imágenes y ahora en cuestión de unos segundos pues nos estaría poniendo imágenes de donde se surfeó la ola más grande del mundo y desde aquí pues la podríamos previsualizar. Y de hecho si le damos un clic pues automáticamente nos llevaría al recurso de donde haya cogido esa información. Bien, vamos a ponerlo a prueba con algo un poco más amplio. Así que aquí voy a clicar en empezar una nueva conversación desde este botón y le voy a escribir la palabra programación, imaginando que yo quiero aprender más sobre ese campo y lo cierto es que no tengo mucha idea, así que le voy a dar a enviar y a ver qué me aconseja esta plataforma. Por un lado, nuevamente nos hace un pequeño resumen sobre qué es la programación, también nos dice algunos puntos clave como el desarrollo de páginas web, desarrollo de aplicaciones, de juegos, todo el tema de Machine Learning y de software, también nos pone nuevamente toda la parte de contenido relacionado que podríamos seguir explorando y preguntas que le podríamos hacer. Bien, yo ahora le voy a decir que esto me lo ponga más simple, así que clico en Simplify y ya por aquí nos acaba de resumir en este párrafo todo sobre la programación. Además, fíjate que cuando yo selecciono cualquier párrafo de esta página, le puedo preguntar sobre qué es esto, le puedo pedir imágenes sobre esto y que nos busque en internet algo que hayamos subrayado porque no lo hayamos entendido. Además, también le podremos hacer preguntas desde aquí sobre aquello que le hayamos destacado. Aunque yo aquí eso lo voy a estar dejando tal y como está y fíjate que también nos hace hasta alguna gamificación con una pregunta para ver si sabemos la respuesta. Aquí yo de hecho la podría autorresponder y para ver la respuesta real si le doy a Tab para revelar pues ya podría ver esta respuesta para que pueda seguir practicando todos estos conceptos. Ahora por el contrario le voy a decir que vaya un poco más profundo, así que le voy a dar a este botón y fíjate cómo me sigue poniendo información como si estuviéramos redactando un libro, teniendo aquí estos dos párrafos. En este caso hablando más del tema de los algoritmos, también nos ha puesto esta pequeña infografía y además nuevamente nos pone de una forma muy visual toda la información que estemos aprendiendo para que la experiencia sea lo mejor posible. Y aquí yo de hecho le puedo hacer preguntas concretas, como por ejemplo, ¿cuáles son los lenguajes de programación? Yo esto, si le doy a enviar, pues ya por aquí nos lo estaría poniendo en esta lista interactiva, donde tendríamos Python, JavaScript, Java, el C++, HTML, CSS y sobre esta temática pues nuevamente podemos seguir investigando con artículos, vídeos de YouTube, artículos de Wikipedia y demás información que vemos por aquí. Aunque si no estamos inspirados con la pregunta que les queramos hacer, fíjate que desde aquí también nos va a sugerir qué preguntas podríamos llegar a tener. Como estamos viendo aquí nos habla de JavaScript y una de las preguntas pues, podría ser ¿qué podemos hacer con esto? Así que yo le voy a dar un clic y automáticamente nos empezaría a responder. De hecho, fíjate en este punto y es que yo aquí al hablarle en español parecía que me estaba respondiendo. De hecho, seguramente se haya grabado un poco, pero por algún motivo solamente quieren que esté en inglés. Así que aquí tendremos que cambiar la frase al inglés, tendríamos la respuesta y siempre lo podremos traducir. Y espera, porque todavía no hemos terminado. Vamos con la última IA que es muy interesante. Vamos a terminar con una inteligencia artificial que me pareció muy curiosa, sobre todo cuando intentamos memorizar algo, ya que nos va a permitir buscar el símil de una palabra, explorarla, buscar encadenarla, hacer acrónimos, crear escenarios o extender la duración de la palabra. Para poder ver todo esto de una forma más clara, tenemos que saltar a la plataforma de TextFX, una herramienta que, por cierto, si no viste este último vídeo de aquí, estuvimos viendo otras herramientas de FX distintas a la del texto, ya que realmente, aparte de este de texto, Google también tiene otras herramientas con la terminología de FX en donde podemos generar imágenes por inteligencia artificial que por cierto serían las mejores creo yo al día de hoy, poder editarlas, poder crear vídeos e incluso música, todo de forma gratuita y limitada. Así que si eso te interesa te tienes que ver este último vídeo. Ahora bien, aquí nos vamos a estar centrando en toda la parte de estudio y menos creativo, pero esto es algo muy interesante que nos puede ayudar a memorizar, como por ejemplo cuando queremos buscar símil de alguna palabra en concreta. Aquí de hecho, siguiendo con la palabra de programación, si yo escribo aquí esto y le doy a Run, desde aquí automáticamente lo que nos va a hacer va a ser buscarnos un símil de esta palabra. Voy a clicar en View All y nuevamente sobre el botón derecho le voy a dar a traducir a español para que podamos ver todo este tipo de ejemplos y que se nos queden claros estos conceptos. Aquí en primer lugar nos pone programar es como tejer un lápiz de lógica, donde cada línea de código es un hilo que une el conjunto. O sea, fíjate por un momento cómo nos empieza a hacer símiles con otras cosas que podríamos llegar a entender para que podamos vincular todos estos conceptos. Pues esta primera funcionalidad sería en concreto para esto. Y en concreto, como puedes ver, pues nos ha añadido 10 frases que las que he visto por encima la verdad es que están muy bien hechas y de esta forma pues podemos avanzar
con cualquier concepto que tengamos. Aunque esta, ten en cuenta que tan solo es una de 9 herramientas que vamos a estar viendo ahora. Así que vamos con la segunda. Y esta se llama explotar. Y esta lo que hace es dividir un concepto que tengamos que aprender en palabras que suenen de forma similar. Esta sí que tengo que decir que es una de todas estas 9 herramientas que tenemos por aquí que tenemos que ponerla en inglés para que funcione. Así que para poder verlo, yo le voy a escribir la palabra de beer, de cerveza en inglés, y si le doy a run, pues al clicar en todo vamos a tener nuevamente una lista de 10 distintos. Para que esto tenga sentido, voy a ponerlo en inglés y fíjate cómo nos ha puesto un montón de palabras que suenan de una forma muy similar para que la podamos aprender. Aquí, por ejemplo, tenemos cerveza, que es beer, luego aquí tenemos be here, que es de estar presente, y así sucesivamente con otras palabras similares. Pero como esta está en inglés, vamos directamente a la tercera, que es una llamada inesperado. Esta básicamente nos hace una especie de lluvia de ideas para que puedas generar una escena. Para que lo puedas ver más claro, voy a poner aquí la frase de hacer un bocadillo, y si le doy a run, pues automáticamente nos pone aquí diferentes ejemplos. ¿Cómo podríamos hacer un bocadillo? Pues con un pan de nube, con ingredientes invisibles y algunas otras opciones, aunque algunas de estas no me terminan de convencer. Pero una que sí que me convence es la siguiente, en donde hace cadenas semánticas, y para que lo puedas ver, le voy a poner el ejemplo de español, y si le doy a correr, ya tenemos por aquí el resultado, pero le voy a dar a ver todo, y fíjate lo que tenemos por aquí. Empezando por español, seguiríamos con idioma, lenguaje, comunicación, palabras, letras, tinta y papel. O sea, fíjate cómo va relacionando todo este tipo de palabras para tener esta relación semántica entre las palabras que le hayamos puesto. Luego tenemos la quinta, que es la de aliteración, y esta es muy entretenida, ya que es muy similar al típico juego de que te preguntan por una categoría que diga diferentes palabras que empiecen por una letra, y desde aquí pues lo podríamos hacer. Aquí yo, por ejemplo, le podría decir que me diga idiomas que empiece por la letra A, y si le doy a run, aquí veo que no me lo está cogiendo del todo bien, así que le voy a cambiar idioma por idiomas en plural y lo voy a correr de nuevo. Vale, ahora aquí veo que sí que lo ha hecho bien, en donde nos ha puesto el africano, el ainu, albanés, alemán y al fin y al cabo otros idiomas que tendríamos por aquí. Vamos a pasar al siguiente, que es el del acrónimo, y este me parece muy interesante cuando nos tenemos que aprender siglas, y yo no sé tú, pero yo cuando estudiaba intentaba buscar algún juego de palabras para poder aprenderlo, y esto realmente nos puede ayudar. Yo aquí de hecho, para ponerlo a prueba, voy a escribir las palabras AJR, que realmente es de Javi Rivera, y si le doy a run, pues por aquí nos dice diferentes palabras que pudieran significar estas 3 letras que le hemos puesto, y aquí realmente pues podríamos jugar también incluso poniendo la matrícula de nuestro coche y buscarle un significado. Y teniendo esto en cuenta, vamos a buscar a la siguiente plataforma que también me parece muy interesante, ya que busca la vinculación de 2 palabras aunque sean muy distintas. Yo aquí podría escribir algo como por ejemplo perro y taza, que realmente son 2 cosas muy distintas, y si le doy a run, pues por aquí nos pondría otras 10 similitudes de estas 2 palabras que le hemos puesto. Leyendo la primera, pues nos dice que el perro y taza ambos pueden encontrarse en un hogar y brindar consuelo y compañía a su manera. El perro ofrece amor incondicional y energía juguetona, mientras que una taza favorita tiene calidez y un sabor familiar. O sea, fíjate por un momento lo bien que la puede interpretar, y aquí realmente podríamos poner cualquier otra cosa random. Además de todas las herramientas que estamos viendo por aquí, que ya solamente nos quedan 2, ten en cuenta que vamos a poder modificar la temperatura, que recordemos que esto es el nivel de creatividad que le damos. Si lo ponemos al mínimo, va a ser súper estricto y muy poco creativo. Por el contrario, si lo ponemos al máximo, pues va a ser súper creativo. Ya sabiendo esto, vamos a ir a la siguiente, que se llama escena, y esta lo que nos va a permitir es tener un detalle de una escena concreta. Esto sobre todo viene muy bien a personas como por ejemplo escritores o algún otro tipo de oficio creativo, ya que nos hace una lluvia de ideas de una forma súper óptima. Así que yo aquí poniendo algo como conducir un taxi, si le doy a run, nos pone por aquí cosas que podríamos vincular, como el olor a gasolina y cuero viejo, sonido del motor ronroneando, y otras 15 frases más en este caso que podríamos trabajar sobre esta escena que la hayamos puesto. Y nos queda la última, que es la de expandir una palabra. Aquí para poner un ejemplo, yo voy a poner la palabra lado, y si le doy a run, pues nos la expandería con otras palabras, como podría ser lado a lado, de lado a lado, dar la vuelta al lado, ponerse al lado de, el lado oscuro, el lado positivo, y otros 20 ejemplos en donde podríamos utilizar esta palabra. Y es que, fíjate por un momento la cantidad de cosas que podemos hacer con las herramientas que hemos comentado, desde interactuar con la inteligencia artificial, hacer investigaciones, interactuar con los documentos, e incluso buscar juegos de palabras y relaciones con otras para que al final toda la parte de memorizar sea lo más fácil posible. Y bueno, ¿qué te parece que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos simplificar el proceso de aprendizaje. Estas IAs no solamente simplifican el camino a nuestra formación, sino que permiten interactuar con estas y ponerla en práctica, haciendo posible que la curiosidad sea tu único límite para aprender.